Buen día, mis amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor nuevamente. Vamos a abrir la palabra en Efesios capítulo 1, una carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Él la está escribiendo desde la cárcel, ¿ya? Y los versos primeros, el 1 y el 2, el apóstol se presenta como lo que él es, apóstol de Jesucristo, dice, y está dirigida, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y su saludo es gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Une dos saludos, la gracia y la paz, ya, en su saludo. Y comienza así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leímos desde el verso 3 al 14. El apóstol está emocionado, exaltado con una revelación tremenda que quiere mostrarle a los hermanos lo que él había recibido del Señor. Él sentía con seguridad de que los hermanos no sabían la posición que tiene un cristiano para enfrentar la vida, y que a lo mejor no tenían claro el plan de Dios glorioso. Y él aquí hace una exposición del glorioso plan de Dios y comienza exaltando al Señor y diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero parte entonces el apóstol en este plan glorioso, mostrando este plan glorioso que Dios tenía con nosotros, ya, el plan glorioso para su iglesia, para sus hijos, ya, para su cuerpo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre, nuestro Dios, bendito sea. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nos bendijo? O sea, hermana, Él nos bendijo. Es un hecho, ¿ya? Es un hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Es algo decretado, es algo que ya está hecho, ¿ya? Nos bendijo. No que nos va a bendecir, no que tal vez, no, nos bendijo con toda bendición espiritual,
¿ya? Bendición espiritual. O sea, todo lo que viene de arriba, del cielo, con eso Él ya nos bendijo. Y podríamos pensar, ¿pero qué es esta bendición? Porque no dice bendición material, dice bendición espiritual. Entonces, todo lo que es del espíritu ya lo tenemos. Es un hecho, está decretado. Y alguien podría preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Cuál es la bendición espiritual? Todo lo que Dios tiene. A ver, los dones, los ministerios, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nos bendijo. Eso está hecho. Está para nosotros. Está determinado para nosotros. ¿Ya? Eso no es una promesa, es un hecho. Dios ya nos bendijo. Oh, qué glorioso. Dice, nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares celestiales. Cosas que vienen del cielo, ¿cierto? Según, miren qué tremendo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, en la presciencia de Dios, en el pensamiento anterior, en la mente de Dios, ya estábamos ahí presente en la mente de Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él lo pensó, este plan glorioso, y Él lo tenía ahí, lo tenía en la mente, antes de que nosotros lo supiéramos, antes de que nosotros pudiéramos llegar a este glorioso evangelio, ¿cierto? Y más aún dice, dice voy en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor, porque nos amó. Amén, porque nos amó, ¿cierto? Para ser adoptados hijos suyos. Nosotros estábamos lejos. Nosotros no teníamos idea de las cosas de Dios. Estábamos tan lejos de Dios que no teníamos parte con Él. Entonces, ¿qué hizo Él? Dice, en amor nos predestinó. ¿En quién nos predestinó? En Cristo, en Él, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Él somos predestinados. Y cualquiera que se llega a Él, toma todo este plan completo. Qué maravilloso, ¿ya? Ser adoptado. Mire, yo me puse a pensar en esto. Qué lindo. Éramos del Señor, éramos creación de Él. Pero nos alejamos tanto, que Él tuvo que crear este plan y adoptarnos otra vez, adoptarnos. O sea, elegirnos, porque no solamente éramos de Él, que por creación, pero además Él nos adopta y nos adoptó doblemente, porque nosotros ni siquiera éramos del pueblo de Dios, que podríamos decir, ya estábamos un poco más cerca del Señor, ¿no? Pero Él nos miró y nos eligió, nos adoptó y lo hizo por amor, ¿ya? Dice, para ser adoptado suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso, porque su amor es tan grande que no podía dejarnos ahí, el Señor, ¿cierto? Pero es en Él. Recuerde, todo es en Él, en Jesucristo. Aquí el plan es de Dios en Cristo, predestinados en Cristo, en Él. Si usted lee aquí este primer capítulo, va a encontrar siempre la palabra en, y la palabra en significa dentro de. Entonces nosotros estamos dentro de Cristo. En Cristo recibimos todo esto, ¿ya? Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea,
Para eso nos hizo el Señor. Nos alcanzó, nos pensó, nos tuvo en su pensamiento, nos adoptó para que nosotros seamos alabanza. Qué tremendo. De la gloria de su gracia, para que mostremos cómo esta gracia nos transformó, cómo esta gracia nos hace vivir de una vida distinta, una vida diferente, una vida gloriosa, ¿ya? Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Cristo nos aceptó. Oh, qué lindo. Nos hace acepto, Él nos toma, ¿ya? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y aquí viene, primero era la obra del Padre, ¿cierto? Que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, que nos tuvo en el pensamiento, y ¿cierto? Nos tuvo en el pensamiento para ser santos y sin mancha y presentarse delante de Él. Qué lindo, para abrirnos esa puerta hacia Él, ¿cierto? Y predestinados, adoptados, hijos por medio de Jesucristo, y para que fuésemos alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, para que mostráramos la gracia de Dios caminando sobre este mundo, ¿ya? Y aquí viene la obra de Cristo, dice el 7, en quien tenemos redención, ¿ya? Redención, o sea, fuimos comprados, nos habíamos perdido tanto que ya no pertenecíamos a Dios, y ahora Él nos tuvo que comprar. Y nos compró a un precio muy alto. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo fuimos comprados. ¿Ya? Un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y a través de esto obtuvimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire qué lindo es el Señor. Él nos tenía pensado y a través de Cristo ahora podemos estar libre del pecado, perdón de pecado, ¿cierto? De esa naturaleza que nos hacía tanto daño, ¿cierto? La que estaba ahí adentro, que nos hizo, dice, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, ese don inmerecido, ese regalo perfecto y merecido que el Señor puso sobre nosotros. Que hizo, mire, qué tremendo, dice el 8, que hizo sobreabundar con nosotros para toda sabiduría e inteligencia. Porque la única forma de comprender este glorioso plan es a través de su sabiduría, de su inteligencia, ¿ya? Según su beneplácito, o sea, su beneplácito, su aprobación, o sea, el Señor quería hacerlo, dice, dándonos a conocer el mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea, su deseo, su pensamiento, ¿ya? Según su beneplácito, o sea, Él nos abrió esta puerta, su aprobación, dio su aprobación para que conociéramos más allá su pensamiento. Qué lindo. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Él se había propuesto en sí mismo, lo había pensado, ¿cierto? De reunir todas las cosas en Cristo, porque aquí todo es en Cristo, todo en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos, dice, y como las que están en la tierra. O sea, en Cristo Él hizo este plan glorioso. Mira, el Padre nos dio tantas cosas. Ahora en Cristo el Padre lo pensó, hizo el plan. Jesucristo lo está ejecutando, dice. Los que están en la tierra, unió las cosas que el Dios pensaba en los cielos y las unió hacia la tierra. Y dice, y en Él, en Cristo, tuvimos herencia. O sea, nuestra herencia también está garantizada.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, nosotros estábamos en ese pensamiento y Dios lo había hecho, ya dice, habiendo sido predestinados en Cristo, en Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él nos había pensado, Él nos había, y aquí Cristo lo ejecutó, ¿cierto? En la redención a un precio súper, muy alto, que es su sangre gloriosa, ¿cierto? A fin, dice el 12, para que seamos alabanza de su gloria. Ahora otra vez, ¿se acuerdan que decía para alabanza en el 6, alabanza de su gloria? Y aquí también para alabanza de su gloria. O sea, para que nosotros andemos mostrando esta gracia del Señor. Nosotros, dice, se refiere Pablo a él, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ellos siempre le tuvieron temor al Señor y quisieron buscarle, ¿cierto? Pero nosotros en Él, nosotros en Cristo, dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué tremendo, tremendo plan de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cierto? En los lugares celestiales. Nos dio sabiduría, entendimiento para poder comprender el plan. Nos pensó de antemano, nos mostró este misterio que Él tenía guardado ahí en su mente. A nosotros se nos reveló la voluntad del Señor, porque Él quiso, porque Él nos quiso abrir, ¿cierto? Y nos mostró que a través de Cristo podíamos tener la redención, que a través de Cristo venía el perdón de pecados, que venía la salvación, ¿cierto? Que también a través de Cristo viene la herencia de que nos dejó, ¿cierto? A fin de que seamos para su gloria. Pero no le bastó al Señor hacerlo todo esto para nosotros. ¿Saben qué más hizo? Nos selló con el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Esto lo firmó y lo decretó. Puso un sello sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. Y nos dice el 14, que es las arras de nuestra herencia. Que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía. ¿Qué es la garantía? La garantía de la promesa que Dios hizo, que es la firma final del pacto, ¿cierto? Hasta la redención de la posesión adquirida. Esto es lo que tenemos en Cristo. Esto es lo que el apóstol quería hacerles entender a los hermanos. Su posición en Cristo, que el Padre ya había decretado que nosotros tuviésemos toda bendición, todo lo que Él tiene, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que Él nos adoptó, que nos eligió, nos escogió, que esta es nuestra posición delante de Él, que Él lo hizo por su beneplácito, porque Él quiso solamente por amor, ¿ya? Y que Cristo hizo la obra redentora para poder que esto se consumara, ya en la obra redentora de Cristo. Fuimos comprados con un alto precio. El perdón de pecados se nos dio, se nos redimió, ¿cierto? Además aprendemos a conocer la voluntad del Señor. Ya aprendemos este plan glorioso que hizo allá en la eternidad, ¿cierto? Este plan tremendo en que todo está en Cristo. Ahora todo está en Él. Yo les decía a las hermanas, hemos sido justificados en Cristo. Justificado, me gusta eso, justificado, porque, ¿sabes? ¿Se acuerda cuando usted hacía un justificativo para no ir ya, que lo eximía de ciertas cosas? Bueno, el Señor nos justificó, en Cristo nos justificó, pero más que eso, más que justificarnos por algo, no solamente nos justificó y nos hizo santos, sino que nos trata,
como santos, porque somos a sus ojos en Cristo. Y esto tenemos que agradecerlo infinitamente, porque ninguno de nosotros se podría presentar delante de Dios por mérito propio. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero nos presentamos por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. ¡Qué tremendo! Y no bastando con esto, amadas hermanas, no bastando con esto, nos dio una garantía que es el sello del Espíritu Santo. Nos lo dio como garantía y aquí está la Trinidad actuando sobre nuestras vidas. ¡Qué tremendo nuestro Dios! ¡Qué tremendo nuestro Señor! Que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿cierto? Y nos bendijo, es un hecho, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos adoptó como hijos, nos redimió a través de Cristo, hizo el plan a través de Cristo, nos enseñó este plan. Dice que nos dio sabiduría e inteligencia para comprender este glorioso plan. Y como broche final nos da el Espíritu Santo como garantía de esta promesa de la redención total. ¿Cómo no alabar al Señor? Por eso Pablo cuando comienza esto dice, bendito sea Dios, porque él entendiendo esta gloriosa verdad, él no podía hacer otra cosa más que exaltar a Dios y decir, bendito, bendito sea nuestro Padre, bendito sea nuestro Dios. Y yo creo que nosotros también no podemos al entender esto, no podemos dejar de glorificar al Señor y decir, gracias, gracias por tanto. Hazme entender aún más lo glorioso que tienes para nosotros y a caminar sobre esta vida sabiendo lo que soy en Cristo Jesús. Todo lo que hay en Cristo Jesús, todo lo que el Padre, la bendición, la adopción, la redención, la salvación, el ser santos y podernos presentar sin mancha delante de Él, todo esto está sellado, aleluya, por el Espíritu Santo y garantizado hasta la redención, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Amén.